a seguir intentando, porque están ya básicamente en conferencia de prensa con Omar Legal. ¿Osmar o Omar? Osmar Legal. Sí. Perla, Vamos a ser bastante responsables al sacar una evaluación primaria justamente ahora que tomaron posesión la Cenavico. Evidentemente ellos van a poder determinar en breve eso. Nosotros también lo haremos, evidentemente, en el transcurso de la investigación, pero son propiedades y bienes de un valor bastante importante. ¿Por qué pidió a la justicia ahora? Nosotros solicitamos y vamos a solicitar la prisión preventiva de la misma en atención a que se reúnen los requisitos de gravedad, de posibilidad de fuga y demás requisitos que prevé el 242. ¿Medidas de seguridad asumiendo que sería la pareja un peligroso criminal? Sí, evidentemente, ya a partir de ciertos actos que fueron conocidos públicamente, nos tomamos los recaudos de seguridad. Ustedes habrán visto el despliegue policial que hay en torno a este acto en particular, entonces sabemos la peligrosidad también de la causa. ¿La imputación exactamente cuál es? La imputación es por lavado de activos, por lavado de dinero. ¿Eso mismo se le aplica a un examen a Marcio Sánchez? En el caso de Marcio y de Edison Vargas, nosotros imputamos y ordenamos la detención y eso vamos a solicitar al juzgado que lo convierta en rebeldía y en orden de captura internacional. En cuanto a la esposa de alias Aguacate, ella tenía algunas empresas mediante las cuales ella lavaba. Es así, el supermercado en particular y una peluquería también, ella estaba tanto en la administración como en a nombre de la misma dichos comercios. Ella no se conoce de ella una actividad lícita o un trabajo por el cual ella pueda acrecentar esos bienes en tan corto tiempo. ¿Funcionaba el supermercado o era ficticio? Funcionaba. Pero tenemos que entender que la inversión para la constitución del supermercado es importante y ahí tenemos que hacer la trazabilidad ya posterior de sus declaraciones juradas ante la SED para ver, que ya vimos dentro de la imputación, las incompatibilidades de sus gastos con sus costos. Un último breve parte fiscal. Marcio, ¿qué tenía antes de la muerte de Rafael? No figuraba en ningún lado Marcio, hablando financieramente, él no existía en el ámbito financiero, cosa que hoy día es totalmente diferente. Hoy día entre los dos tienen cerca de 4 propiedades, pero de un valor importante. Tenemos que hablar de una estancia, por ejemplo, y el campo donde tenían los caballos de carrera también es bastante interesante. Pero hago la aclaración de que para tomar la decisión de la imputación ya lo tomamos con estas propiedades, lo que nos indica que podamos conseguir otros que estén a nombre de testaferros. La misma va a ser puesta a disposición del juzgado y nosotros solicitamos la prisión preventiva. Se tuvo de declarar, se solicitó mayor tiempo para acceder a la carpeta fiscal. Sí, se pudo declarar, evidentemente era una posibilidad lógica que nosotros veíamos primero por la cercanía sentimental que tiene y por la posición dentro de la estructura criminal. Evidentemente era una posibilidad que se tenga, es un derecho constitucional y lo puede hacer las veces que quiera. ¿Cuál era el papel de la mujer de Marcio Sánchez y que por eso el Ministerio Público también la tiene dentro de la investigación por una causa, porque son dos? El blanqueamiento de capital proveniente de los hechos punibles que cometía el marido, o que coordinaba o que encabezaba el mismo. ¿Cuál es ese hecho que realizaba el marido? Sicariato, es la presunción. El dinero con que compraban los bienes proveía el servicio de sicariato del marido, ¿cómo funcionaba el esquema? Esa es la presunción de que la provisión del dinero con que se hacían las inversiones y la compra de bienes muebles e inmuebles provendría de los hechos punibles cometidos por el marido, que tenemos que tener en cuenta que hay varias informaciones de inteligencia de la policía que concluyen de que el mismo era jefe de seguridad ya de Rafat, posteriormente de otros capos mafiosos, y que posteriormente hasta tuvo cierta independencia en ese tipo de hechos. ¿Desde cuándo? Desde el 2016 es donde entra en
por lo menos en el radar investigativo tanto de la policía como del Ministerio Público. Decía usted que ella hace usufructo de los bienes y que eso también es un elemento para que esté sujeta a la investigación. Es así, hay varias tipologías de lavado y evidentemente la conducta de ella abarca justamente en esas inversiones y en convertir en tratar de desdibujar y convertir en empresas legales, pero que los bienes provenían del sicariato. Pero ellos tienen, la señora tiene 2 empresas, 2 comercios. En principio es lo que nosotros encontramos. Tenemos que tener en cuenta de que el perfil criminal que tendría la organización criminal no nos da tiempo a hacer una investigación mucho más amplia, pero vamos a utilizar el tiempo investigativo de los 6 meses primariamente, y si hace falta una prórroga extraordinaria la vamos a solicitar para ver si existen otras personas que serían testaferros. ¿Qué solicita el Ministerio Público? ¿Arresto o prisión? Prisión preventiva. Tenemos que entender que la gravedad y la cercanía con la organización criminal que la misma tendría dan fundamento suficiente para que la misma guarde reclusión. ¿Ellos tienen antecedentes de robo? No tiene. Muchísimas gracias. No. Carlos Benítez. Hola. Carlos, Sí, estamos doctor, con el doctor Omar Legal. ¿Cómo está, doctor? Don Carlos, ¿cómo está? No sé si está acompañado de Marcos. Sí, estamos con Marcos. Se fue Perlita porque dijimos, si no, es complicado hablar ahí con el doctor, dijimos, porque tenés mucho trabajo y queremos hablar contigo. Dijimos, tenemos que... A ver, ¿cómo qué se dice si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma? Una suerte así, nos fuimos. Una suerte, sí. No, doctor, no te preocupes. Bueno, y Perla nos habló en principio de que tiene muchos bienes este señor. Bueno, sí, nosotros tenemos que entender de que nosotros, y eso estaba explicando recientemente, tomamos una decisión ya primaria con la imputación por el perfil criminal de la organización. No podemos, en comparación a otros análisis financieros donde nos tomamos mucho más tiempo por el peligro de fuga, en realidad tenemos que entender que ellos ya están fugados desde hace tiempo, es la presunción por lo menos por parte de la policía y del Ministerio Público. Entonces teníamos que tratar de incautar lo que visiblemente encontramos ya en pocas semanas, lo que nos opta a que vayamos por otros bienes también que estén a nombre de testaferros, pero sí tienen ellos mismos a nombre de ambos, tienen varios bienes muebles e inmuebles de valor bastante importante, tienen una estancia, tienen un campo donde tienen una pista de carrera de caballos donde hay una caballeriza, y la caballeriza tiene cerca de 7 animales de carrera probablemente, y donde el propio cuidador informalmente nos comentó de que el mantenimiento de esos animales rondaban cerca de los $10,000 mensuales. Además de eso tienen supermercados, tienen peluquerías, tienen otros tipos de comercios que presuntamente dentro de la investigación presumimos que todas esas inversiones provenientes de hechos punibles, llámese sicariato y otros hechos punibles, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que pudieron identificar ustedes, pasa ahora a administración de Cenavico y que figuran el nombre de ellos. Esos bienes que no... Sí. El día de ayer, dentro de las incautaciones, ya hablamos con la ministra de Cenavico, tuvimos acompañamiento de la gente de Cenavico ya al momento para que tengan disposición, porque tenemos que entender que acá hay una cuestión lógica. Nosotros damos un día para realizar ese acto y evidentemente ya no íbamos a encontrar los caballos, el supermercado ya no iba a tener los productos que tengan y ese tipo de cosas. Excelente, doctor. Y a ver, aprovechando la conversación contigo, podemos hacerte algunas preguntas sueltas, no para explayarnos mucho, pero solamente para aprovechar tu tiempo. El tema, ¿te acuerdas del tema de los bancos, lo que había hecho la remisión, la gente de... Recuerdo que fueron ustedes los primeros dentro de los medios que con quien tuve comunicación sobre eso, sobre esa causa también. Como nota se está trabajando, evidentemente aquí tenemos que ver justamente el momento en el cual los sujetos obligados, en este caso los bancos, proveyeron de esos préstamos y el contexto de esos préstamos. Eso se está analizando por parte del Ministerio Público como para posteriormente tomar las decisiones que correspondan. Y cuando decís se está analizando, ¿qué es lo que se somete al análisis?
Nosotros estamos trabajando con un técnico financiero bancario, y el mismo está haciendo por llamarlo de alguna manera, un tipo de pericia sobre los documentos, y evidentemente va pasando y pidiendo los insumos como para construir los supuestos y ver si es que hay alguna responsabilidad penal, ¿verdad? Y esos actos son internos administrativos del Ministerio Público dentro de la investigación, pero es una causa que se está moviendo todo el tiempo dentro de las posibilidades también que siempre hablamos, ¿verdad? Y de las limitaciones tanto de recursos humanos como de tiempo. Ustedes saben que estamos a la semana entran causas y lastimosamente tenemos dificultades de recursos humanos. Yo tengo 2 funcionarias que son asistentes fiscales, entonces se va ralentizando, por llamarlo de alguna manera, las causas, pero evidentemente siempre dentro de los plazos de prescripción, que es lo que analizamos primariamente para que ninguna causa quede quieta. Exacto. Bueno, entonces todo eso bajo análisis. Entiendo, porque justamente ayer cuando vi tu nombre dije, entre los fiscales intervinientes, dije, pues, ¿en qué momento lo que se ocupa o analiza las otras causas? Digo, porque aparece en lavado, en suerte de narcotráfico, en delitos económicos. Sí, claro, porque omnipotente, lento, doctor. Sí, no leí ayer yo. No, tenemos que entender. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Sí. Que para que no digan que hablamos sin pruebas. Esta semana entró una denuncia que hace sobre un informe en realidad que llega como posibilidad de hechos punibles que envía la Contraloría, que es en torno a la DINAC, ¿verdad? Ese justamente que ayer te íbamos a buscar y vimos tu nombre ahí. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Y te soy bastante sincero, Carlos y Marcos, les soy sincero. Esta causa entró en mi unidad el día antes de ayer, pero nosotros estábamos súper abocados en la parte operativa de este procedimiento de ayer, y ahora todavía con las declaraciones de la mañana pude mirar muy rápidamente. Evidentemente vamos a hacer el análisis de que hace la Contraloría y ver, porque son cuestiones técnicas, qué instrumentos o qué línea investigativa tomar sobre esa causa, ¿verdad? Claro, porque sí, justamente nosotros publicamos tu nombre y en la tapa de nuestro diario digital pusimos justamente designan 2 fiscales. Estabas vos y con Francisco Cabrera. Y bueno, y el otro tema, doctor, que es importante siguiendo todo este tema de lavado, ese informe de CEPRELAT, ¿qué es lo que podés contarnos dentro de lo que objetivamente podés informar y lo que te habilita la ley? Bueno, en realidad el informe de CEPRELAT tenemos que entender de que, como fue público también, es un informe primario, o sea, no está concluido, y ahí estamos precisando, que fue justamente el punto dentro de las reuniones que tuvimos tanto con CEPRELAT, con la gente de la SED y aduana, que faltaban construir las fiscalizaciones de las terceras personas que eran los compradores de la tabacalera. Entonces, esa es la línea que falta, y evidentemente no podemos tomar una decisión hasta tener concluido ese informe y hasta tener todos los informes tanto de la SED como de la aduana, y posteriormente ver si es que hay o no hechos punibles para tomar la decisión punitiva que corresponda. Cuando hablas de fiscalización, hablamos de personas físicas y personas jurídicas, que son los clientes. Es así así mismo. Y vos estás esperando o aguardando, la Fiscalía aguarda entonces un informe o un reporte de la SED y de la aduana con respecto a ese tema. A estas dos instituciones, la Fiscalía le ofició para que haga este trabajo. Es así, en realidad esa fue luego la conclusión ya en febrero del año, cuando tuvimos una reunión de trabajo aquí en la Fiscalía de Delitos Económicos. Esa fue la línea de trabajo. En realidad este informe es un informe parcial, es un informe primario, pero que todavía no tiene esas aristas necesarias, y es eso lo que estamos aguardando, sin que obste, o sea, lo cual no obsta en realidad a que se haga el análisis ya de lo que llegó, ¿verdad? O sea, voy a tener un informe, quiero entender, ¿el informe que te llegó es de la CEPRELAT o es el informe parcial ya de la SED y de aduana? De la CEPRELAT. Y con base Claro, a ese informe, sí, te escucho. Ahí tenemos que entender que el informe de CEPRELAT también se va a nutrir, para su conclusión, se va a nutrir de esa información de la SED y de aduana.
Claro, pero no te llegó todavía ningún reporte, por lo menos, digamos, primario, de SET y aduana con respecto a los clientes. Todavía están trabajando en eso yo. Ujú. ¿Y otras diligencias que hayas dispuesto dentro de lo que te habilita, digamos, o puedas hacer con base a ese informe de CEPRELAT? Aquí tenemos que entender, Carlos, que en realidad el hecho por el cual se inicia o el supuesto por el cual es el contrabando es el delito precedente. Nosotros podemos tener todas las tipologías dentro del esquema, pero si no tenemos delito precedente no podemos hablar de lavado de dinero. Es por eso que nosotros necesitamos trabajar sobre ese punto inicial y a partir de ahí tomar la decisión. Eso es algo que es importante de entender, porque que yo, vamos a hablar de un supuesto, si yo estoy comprando bienes o comprando empresas o haciendo transacciones, transferencias bancarias, esos todos son tipologías de lavado. Pero si evidentemente no existe un delito precedente, que es lo que el tipo penal te exige para que pueda subyacer el lavado de activos, al final no son tipologías. Por eso que es importante. Yo entiendo, y acá es simple, la premura muchas veces son exógenas o son intereses exógenos, donde mandan presiones hacia la fiscalía y la fiscalía se va a tomar el tiempo como para hacer el trabajo como corresponde. Hay ciertas, y me hago responsable de lo que digo, hay ciertas presiones políticas en declaraciones, tanto, y lo digo responsablemente, el presidente de la República, el vicepresidente de la República y otros medios de prensa, donde hablan de que ya hay una suficiencia en el informe primario. Y eso ellos no lo van a analizar y no tienen la facultad constitucional para tomar esa decisión. Para eso está instituido el Ministerio Público. Doctor, te voy a poner un ejemplo para no entrar dentro específicamente de la causa. Hay una persona que me pide a mí que está radicada en el Salto del Guairá. Me pide a mí que yo le provea de hule reciclado, que se saca del reciclado de la basura en Cateura. Yo tengo ese negocio acá en Asunción, me pide para que yo le pongan un camión y le lleve a Salto del Guairá. Sí. Ese trabajo es legal, el hule es legal, o el reciclado de esos desperdicios son legales. Sí. Y de repente la fiscalía o salta una inconsistencia de CEPRELAT con relación a los bienes de esa persona que me está pidiendo a mí el hule. O de esa empresa. Sí. Yo soy parte del lavado de dinero, como Marcos Benítez o como Carlos Benítez, si yo legalmente le estoy enviando y estoy facturando todo el régimen del trabajo está facturado. O sea, yo la verdad no sabía que esa empresa, o no tengo por qué saber, y tampoco le pido su declaración jurada de dónde él saca la plata para pagarme, ¿verdad? Sobre el caso, el ejemplo que estás hablando, Marcos, si vos vendés el hule y sos un sujeto obligado, tenés el deber de informar a la CEPRELAT a quién le estás vendiendo el hule en todo caso, ¿verdad? Claro. Pero si no tenés esa obligación, vos sos un comerciante que le está vendiendo a una persona, le está facturando, sí. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabar todo el comercio. Claro, por eso, y hasta asusta un poco, porque en realidad este ejemplo es muy cercano a una persona que yo conozco, ¿verdad? Es muy cercano, y yo le digo, pero vos sabes, y me dice, y en la pucha, pues yo no soy quien para pedirle su declaración jurada al que me está comprando, yo le conozco a él de hace mucho. Vamos a hacer un ejemplo, ya que estamos hoy día en la causa esta de lavado de activos proveniente del sicariato. Sí. Un capo mafioso que compra un vehículo de Toyotoshi. Sí. Evidentemente viene y lo hace en efectivo. Toyotoshi evidentemente instaura su negocio en torno a vender vehículos y entonces lo que quiere hacer es ganar dinero. Tampoco le va a decir, me parece que vos tenés antecedentes penales, entonces no te iba a vender. Vamos a suponer que no tenga. Trae en efectivo. ¿Cuál es la obligación de Toyotoshi? En realidad la escribana y Toyotoshi mismo, si es sujeto obligado, informa a la CEPRELAT. Sí. Solamente como un indicador. Sí, un indicador. Pero él no es parte del lavado de activos.
si él informó. En realidad, ¿dónde se torna la responsabilidad? La escribana es la que Claro, es el sujeto la que obligado. sí es sujeto obligado. Estamos Exactamente. hablando de Entonces, sujeto obligado administrativamente, pero ¿dónde así nace? mismo. Mi pregunta específica, ¿dónde nace ese delito precedente? ¿Nace conmigo también o nace con No. o nace con las transacciones que se hacen allá? Porque, ¿por qué yo voy a tener que responder por el lavado de dinero de una persona que yo no No. sabía que estaba en eso, ¿verdad? Claro, no, porque justamente la tipología en eso, en el lavado, se limita al comprador eventualmente, porque él está blanqueando el dinero ilegal a través de la compra de los ULES, con tu ejemplo. No, ya no forma parte el que le vendió el ULES y le facturó de manera legal, es imposible hacer eso. Entonces, Por eso, o sea, una arbitrariedad. esa es mi pregunta y yo también creo lo mismo, ¿verdad? O sea, no porque 2 transacciones atrás se generó el lavado, yo voy a tener que responder por el lavado de dinero, ¿verdad? Es que acá es simple, el lavado de dinero es, en genérico, el tipo penal que persigue el blanqueamiento de plata ilegal aparentándolo legal o dándole una línea legal. Entonces, yo no puedo, sobre pretexto de persecución de lavado de dinero, destruir todo el comercio legal que sí existe. Para eso están los controles y para eso están justamente las conductas penales específicas son personales. Entonces, el que compra el ULE, si es un narcotraficante, o sea, o vos no sabés como comerciante quién es, evidentemente le va a vender, o si no, no va a vender. Claro, claro, o si no me da, no sé, me ha limitado a vender a la gente que yo conozco y que no sé, No, pero no, difícil. no. Bueno, pero a Te ver, vaya a la quiebra. y si producís, no sé, 5 millones de kilos de hule Ujú. y se usa 1 millón, no sé, pero No, anda al No. ejemplo del cigarrillo. No, vos no, estás no, no, diciendo. igual, yo Anda al no, ejemplo a mí, del yo cigarrillo. lo que no me ¿Sabes- quiero ir al sabes ejemplo, cuál- yo lo que me quiero A ver, ir a yo la voy usar- diligencia voy a usar un concreta. Sí. ejemplo. Sí. Voy a usar un ejemplo. Nosotros acá en Paraguay, yo no, ¿verdad? No puedo decir lo contrario, pero se vende mucho vino argentino de contrabando, Mm, ¿verdad? mm. Yo no sé si la justicia argentina haga un análisis de si Clorinda tome tanto vino, porque en realidad, en la realidad se pasa el vino hacia el lado paraguayo. Si Argentina haga una persecución penal en contra, qué sé yo, de la bodega Catena Zapata, por ejemplo, porque se vende mucho vino en Clorinda y no y era contrabando. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de la bodega de decir si él le factura de manera legal a un negocio legal y supongamos que ese negocio legal otra vez viene una tercera persona y compra y hace pasar? O sea, ¿hasta dónde va la responsabilidad del contrabando ahí? Esas son los análisis que hay que hacer para entender las responsabilidades. 3.000 personas habitan Clorinda en Sí, Argentina y se va a trae ser como si fuera que vino para toman una botella 50.000 cada personas. 15 minutos. Sí, Claro. se trae vino para 50.000 y se agota el vino en Clorinda los 50.000. Argentina no hizo un levantamiento de no sé, cosas de todas esas bodegas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Claro, en realidad al por eso. vendedor le importa que vos le O factures sea y se que va, ¿verdad? lo que tiene que Nosotros- hacer es Paraguay el control en ese caso para que los vinos de Clorinda no entren de Es contrabando. la obligación. Tanto Argentina como Paraguay es el que tiene que controlar tanto, porque el contrabando también hay de exportación, pero lo que van a hacer es Argentina y Paraguay van a controlar y van a ver la persecución penal en contra hasta dónde llegan. Evidentemente, si nosotros encontramos una línea que había sido la bodega, luego le puso al importador ponerle o al comerciante en Clorinda para que haga pasar y tenemos objetivamente esa prueba, buenísimo. Si yo estoy en Argentina y estoy fiscal de Argentina, le voy a poder imputar al de la bodega, pero si no encuentro esa conexión, evidentemente no. Por eso que es tan importante esa fiscalización y el análisis de esas empresas, en el caso puntual nuestro, para ver si hay una línea entre la productora en sí y el contrabando. A ver, explícame un poco, yo ahí me pierdo, doctor, me cuesta. O sea, la Vamos a fiscalización, suponer de que- explícame como si fuera yo soy tu alumno del primer año de la Facultad de Derecho. Vamos a suponer que Tabesa esté produciendo cigarrillos y le vende a Carlos S.A., que está ahí en Hernandarias, y Carlos S.A. hace pasar hacia Brasil varias cantidades de cigarrillos. Yo como fiscal encuentro una relación real, puede ser bancaria, puede ser representaciones legales, pero un nexo objetivo, una prueba objetiva que en realidad Carlos S.A.
también es parte de Tabesa. Entonces ahí yo evidentemente puedo presumir de que ellos mismos están haciendo cruzar los cigarrillos. Solo ahí tenés el nexo legal, el nexo causal. Así mismo. Solo ahí. Y lo que te va a enviar entonces, a ver, la fiscalización son todo ese tipo de detalles, la fiscalización de la SED y aduana. Claro, la fiscalización nos va a dar cierta luz sobre estas cuestiones y aduana también. Y a partir de ahí nosotros vamos a tener que ser proactivos para encontrar esos nexos si es que existen o no. Y esas presiones de las que hablaste, o sea, partiendo un poquitito, que no entendí bien del presidente, el vicepresidente, ¿cómo viene esa cuestión? Escuché, salió a hablar el presidente de la República y antes o después, no me acuerdo la cronología, también el vicepresidente de la República diciendo de que ellos, no sé si exigían o pedían a la Fiscalía que se tomen decisiones sobre los informes de inteligencia y compañía, ¿verdad? Evidentemente, ahí entra un poco la arista que tiene que ver con las pujas políticas internas que ellos están teniendo. Así también mismo, no hagamos los tontos, las publicaciones en torno a los bancos de que están surgiendo en estos días también son parte de pujas políticas. Entonces, nosotros, y voy a ser claro con esto, por lo menos de mi parte se va a hacer el trabajo objetivo sin mirar esas peleas. Si hay pruebas, se van a tomar las determinaciones punitivas y si no las hay, se van a desestimar las causas. Así de simple. Nuestro trabajo, yo siempre lo digo, no es un trabajo de popularidad, sino es un trabajo de legalidad. O sea, si yo tengo las pruebas objetivas, las voy a tomar, y si no las tengo, por más que sea impopular, las voy a tomar también. Excelente. Y yo creo que ese informe de CEPRELAT es un informe de inteligencia, ni siquiera se puede usar dentro de una imputación, ¿verdad? O sea, mencionar o cómo... ¿Sí? Primero eso, Carlos, y segundo o si no tenemos que sacar nomás la Fiscalía y con los informes administrativos ya condenamos. Excelente. Bueno, y viste que da gusto hablar contigo así cuando vamos a enviarle más a menudo a Perla. El de... Sí, una capa es Perla. Perla, no hay caso de decirle que no a Perla. Sí, doctor, y bueno, ¿vos tenés más sobre este punto? No, el tema de registro automotor. Perdón, registros públicos. En la escribanía que allanaste en algún momento. ¿Ese en qué etapa? Esa causa está muy avanzada. En realidad, nosotros estamos dependiendo ahí de cierta información bancaria, pero para una amplitud mayor en cuanto a la imputación. Porque aquí tenemos que entender, y es lo que ya hablamos creo en algún momento, nosotros ya tenemos hechos punibles que subyacen evidentemente ahí, pero evidentemente para mí es un objetivo llegar a más gente y a gente más importante, que es la que mandó y utilizó todo ese esquema de producción de documentos. Excelente, excelente. Ojalá y que se llegue, porque ese es el objetivo real, llegar al que está más arriba, ¿verdad? Al pez gordo, digamos, que le llamamos periodísticamente. Bueno, claro, sí, ¿y alguna otra novedad en otras causas? El puente, no sé. ¿Te acordás del Ministerio de Obras Públicas? Sí, el puente. El puente está también, siempre está ahí para salir la imputación, pero en realidad el tema es lo que te digo, ¿verdad? Se analizan cuáles son las prioridades, en el caso del puente yo ya tengo todas las pruebas conmigo, entonces ya no veo un peligro de fuga de evidencia, y se va a tomar la decisión apenas pueda, ¿verdad? Una cuestión realmente de cúmulo de trabajo también. O sea, imputación en puente que cayó, en Concepción. Sí, es así. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Que tengas una excelente jornada, muy amable. Por favor, a las órdenes siempre, que estén bien. Perla, gracias Perla por el trabajo. Radio TV Digital. A ver si nos escucha Perla. Perla Silguero. Perla. ¿No escuchás, Perla? ¿Podés? Recorto. A ver, bueno, Perla Silguero estaba con el fiscal